Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de estar con ustedes. Muy buenos días. Estamos muy contentos en una emisión más de Valle de Lágrimas en Atypical TV. Y aparte es un programa que nos importa mucho a todos los que estamos aquí, a ustedes que nos están viendo, porque es un tema que tiene que ver con el abuso infantil, que tiene que ver con la situación de desprotección que viven muchas niñas, muchas jovencitas, no solamente en este país, sino en todo el mundo, y que desafortunadamente tenemos un caso emblemático aquí en México. Me da muchísimo gusto además los invitados, las invitadas que tenemos el día de hoy en el programa. Está con nosotros Adriana Dávila. Hola, Tere. Adriana, panista, ex legisladora y una mujer con una actividad en temas sociales y en temas como este, precisamente. Yo les quiero decir que la idea de este programa pues surge de Adriana, porque es una mujer que se ha dedicado durante muchos años a la defensa de las conductas abusivas en contra de mujeres y en contra de niñas. Entonces, bueno, cuando Adriana empezó a tocar el tema y, bueno, ella es una activista, aparte de una política, pues me pareció que teníamos que hacer este programa. Gracias. Así que, Adriana, muchísimas gracias que estás con nosotros. Al contrario, al contrario. Y está con nosotros también una queridísima amiga que ustedes conocen, porque es mi amiga y compañera del Rapidín, que es doctora en ciencia política, en historia, pero que además Mónica Uribe tiene la particularidad de que es una experta en religiones. Y ustedes la pueden ver, lo mismo narrando temas como la Semana Santa en Iztapalapa, en diversos canales de televisión, o la pueden ver pues dándome el santoral. En el Rapidín. En el Rapidín. No, Mónica Uribe, muchísimas gracias, pues es una académica de mucho prestigio. Yo te agradezco mucho, Mónica, que estés con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Tere, gracias. Y bueno, a todos. No pueden ser puras mujeres. Está con nosotros también el día de hoy, con nosotras, Manuel Díaz. Manuel es voy a decir todo lo que dice en tu Twitter, no. O sea, comentarista, empresario, periodista. Bueno, un hombre versátil, pero lo más importante, un hombre que también está preocupado por este tipo de temas. Hace pues, unos cuantos días publicaste en Milenio, si no recuerdo. Sí, en SDP Noticias, perdón, un artículo pues, importante sobre todo lo que está pasando, pues con este hombre que de pronto el señor Nazón, de ser un homenajeado a Adrianita en Bellas Artes, con la presencia de destacados miembros de la Cuarta Transformación, digo, hay fotos en donde está, pues recuérdenlas por favor, Nazón al lado de Martí Batres, ahora secretario de Gobierno. Así es. De la Ciudad de México, y de eso pasamos a una escena triste también, en donde solo se le dan 16 años de cárcel, después de que abusó, yo diría que a decenas, cientos de niños, si no es que cientos de niñas. ¿Qué pasó ahí, Adriana? A ver, cuéntanos. Bueno, primero, es un honor estar contigo, Tere, como siempre, un gran gusto con Mónica, con Manuel. Muchas gracias por compartir este espacio y muchas gracias por hablar de estos temas que a veces se terminan siendo invisibilizados o terminan siendo uno más de tantos, ¿no? La semana pasada dimos cuenta de la sentencia que se le da a Joaquín Nazón, 16 años, 8 meses, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo en México, pero que tiene, llamémosle, sucursales en todo el mundo. Él ha cometido y fue acusado por 36 cargos. Lleva 3 años preso en Estados Unidos. Una chica que fue entregada por su tía desde los 9 años, a Nazón, fue quien se atreve a abrir, llamémosle, en esta etapa, esta cloaca, y denuncia.
y es como logra presentar algunas pruebas. Estados Unidos actúa, lo detienen, pero bueno, resulta ser que ante el riesgo que ve de que los delitos por los que es acusado suman más de 100 años que podría pasar en prisión, pues se declara culpable. Y entonces en ese acuerdo con la Fiscalía, que por cierto no fue consultado con las víctimas, porque después de que Xóchitl Martín denuncia, otras más empiezan a buscarla y denuncian, pues evidentemente le dan esta pena que puede ser reducida incluso hasta 12 años, ¿no? Primero porque ha pasado 3 años en la cárcel, segundo porque por buena conducta puede disminuir su pena. Y la verdad es que yo no percibo como alguien que abusa de la fe de los feligreses, porque aquí es muy importante entender que no estamos en contra de los feligreses, cada quien es libre de creer en lo que quiere, en cualquier religión, en cualquier Dios, en cualquier santo, en lo que se le antoje, ¿no? Pero abusar de la vulnerabilidad y abusar de la fe de las personas me parece que es justamente el elemento que permite que sujetos como él tengan este tipo de conductas y bueno, pues la condena no fue necesariamente la mejor. Las víctimas, junto con tu servidora, dimos una conferencia de prensa hace 2 semanas, hace una semana, martes, justamente en California, para exigir que el juez revisara y que escuchara a las víctimas, pero lamentablemente pues la ley de Estados Unidos, como todas estas leyes en los acuerdos, lo que dijeron es lo que puedo darle, ¿no? Y él ha anunciado que seguirá. Sí, pero lo peor es que ni siquiera va a cumplir a lo mejor los 16 años. Sí. A lo mejor por buena conducta, así por pues a lo mejor 10 años y ahí muere, 12, ¿no? O menos. Mucho. Sí. Sí. A ver, Mónica, pero mira, yo creo que aquí tu punto de vista es muy interesante. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué este tipo de sectas, pues que yo creo que son, digamos, como fenómenos sociales de toda la vida, pero que en estos tiempos están directamente relacionadas con abuso sexual? No sé, son cosas completamente distintas. Yo sé que tú has trabajado y estudiado mucho el tema, por ejemplo, del padre Maciel. Yo soy exalumna de la Universidad de Anáhuac, fui muy feliz en la Universidad de Anáhuac cuando estudié ahí, pero bueno, el caso Maciel fue, y te puedo mencionar 3 o 4 más de los que tú ya me has platicado, el de la Guyana francesa, donde un líder carismático religioso pues induce a la muerte a decenas de personas, en fin. ¿Qué pasa, Mónica? ¿Por qué los seres humanos de pronto pues apoyamos a personalidades tan desviadas que nos hacen tanto daño y que se salen con la suya durante muchos años? ¿Qué pasa? Bueno, aquí hay que remitirnos al origen de la Luz del Mundo. La Luz del Mundo es una iglesia que nace en 1926. Aarón Joaquín fue el fundador, el abuelo. Funda esta iglesia no la funda propiamente en 1926. En 1926 es cuando recibe una visión de Dios en donde le dice que tiene que restaurar la iglesia primitiva. Evidentemente, ¿Pero qué es la iglesia primitiva? La iglesia cristiana primitiva, o sea, la iglesia del siglo I, siglo II. Okay. Iglesia sin dogmas claros, con un fuerte componente de club, por así decirlo. Uh-huh. O sea, es como un símil. Quizá no el mejor, pero nos ayuda a explicar esta identidad que tienen en torno a un líder tradicional carismático. Esto lo digo ya desde un punto de vista sociológico, porque finalmente a la Iglesia Luz del Mundo la podemos describir como una institución total. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente opera en el ámbito de la fe, sino opera en el ámbito privado. Incluso no hay una distinción clara de lo público y lo privado dentro del espacio donde se concentran los fieles de la Luz del Mundo, la famosa colonia La Hermosa Provincia. En Guadalajara. En Guadalajara. Nace justamente en la época en donde el Bajío, particularmente Jalisco, está viviendo la Guerra Cristera. Y es una respuesta a aquellos que ven
toda esta situación de la lucha por la fe y por la libertad religiosa, que también tiene un componente de lucha por la tierra y de cuestionamiento a quienes querían quitar al patriarcado. Entonces, surge esta figura que apela a los sentimientos religiosos muy enraizados dentro de la sociedad jalisciense, sobre todo en las clases más humildes, y les dice: yo soy el enviado de Dios, ya no le hagan caso a nadie. Claro, él tiene un antecedente interesante. Él era de Jalisco y se va a Coahuila. Estamos hablando del abuelo. Estamos hablando del abuelo, Ajá. de Aarón Joaquín. Y va hacia el norte, está con el ejército constitucionalista, da como 1000 vueltas y se queda con esta idea del nacionalismo. Este es otro componente muy interesante porque hay dos elementos que retoma. El nacionalismo mexicano naciste justamente en esa época con el Partido Nacional Revolucionario, pero además plantea que los conversos a su grupo son como no la última tribu de Israel, la tribu número 13, no, sino son los herederos del pueblo de Israel. Y quita todo el rollo cristiano. Por supuesto, tiene un discurso anticatólico muy vehemente. El pleito con la Iglesia Católica es muy fuerte, sobre todo, no tanto en esa época, sino Samuel Joaquín, en 1987. Es el papá de Nazón. Es el papá de Nazón, que empieza a ser el líder de 1964, que muere Samuel Joaquín, y hereda a Samuel, y ejerce... No, muere Aarón. Muere Aarón, perdón. Muere Aarón, hereda a Samuel. Hereda a Samuel, y Samuel dirige esta iglesia que se va haciendo grande, no como ellos dicen, porque el INEGI tiene más o menos calculado, según el censo de 2010, que eran 188,000 fieles de esa iglesia. Iglesia que tiene el más alto índice de analfabetismo, ojo. Ese dato es muy interesante. Ese dato es muy interesante. Y muere en 2014 y Nazón Joaquín se vuelve ya como el junior religioso. Ya no es exactamente lo mismo, porque vemos la figura patriarcal de Aarón y Samuel Joaquín, son patriarcados muy tradicionales. Y resulta que este hombre, Nazón, es un hombre ya de la modernidad, está completamente en el mundo posverdad. Bueno, vamos a parar aquí tantito la historia pues, de esta dinastía, que por cierto, desde el abuelo, si no entiendo mal, Moni, y el papá de Nazón, pues ya tenían problemas de acoso. Sí. Ya esto se tiene registrado muy claramente. Sí. A mí me gustaría mucho, Manuel, hola y otra vez bienvenido, que nos contaras cómo te empiezas a acercar a este tema, que además es un movimiento que dicen, pues tiene que ver con alrededor de 5 millones de fieles, lo que es un movimiento realmente, al menos lo que dicen, muy grande. A ver, Manuel, cuéntanos, por favor. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Antes que nada, una disculpa por el sombrero. Tuve una pequeña intervención quirúrgica y estoy un poco hinchado. Como Indiana Jones. Te ves como Indiana Jones a todo dar. Aparte, estás medio cortándose el audio, ¿no? ¿No? Sí. Síguele, Manuel. A ver, síguele. Ahí. Sí. Perfecto. Bueno, yo quiero enfatizar lo lamentable que son estas situaciones, no solo en México, sino en el mundo. En México pareciera que nos aferramos a todo este grupo de gente, no tanto que las liderea, porque yo más que enfocarme en Marcial Maciel o en Nazón o en cualquier otro líder que ha cometido abusos, me quiero enfocar en la complicidad y en la impunidad de sus comunidades. Es verdaderamente lamentable cómo son casi confirman que son seres milagrosos porque todo lo hacen solos, lavan dinero solos, hacen transferencias solos, abusan de mujeres abiertamente o de niños solos,
Y esto es algo muy delicado. Y por otro lado, me gustaría enfatizar en este espacio, que es un privilegio compartir con 3 talentosísimas mujeres, las relaciones políticas internacionales. Esto va más allá de una cuestión de complicidad a nivel local o a nivel de sus comunidades. Va a nivel de una complicidad del cristianismo mundial, en este caso en particular, también el catolicismo lo ha tenido, y va incluso a temas políticos que logra explicar la relación de Donald Trump con Andrés Manuel, por ejemplo, y la mala relación que tiene con Biden al pertenecer a grupos distintos del cristianismo, del catolicismo contra el cristianismo. Y todo esto explica mucho de lo que está pasando y de esta defensa que están teniendo ahorita los grupos de la luz del mundo de este acto. Se declara culpable y se van contra el fiscal y tratan de desprestigiarlo y tratan de decir que es mentira y tratan de decir que es una campaña. Pero todo esto viene a colación y si empezamos a atar cabos, llegamos al Andrés Manuel, que allá en los años 70 estaba en la radio indígena de Tabasco, donde tomó la radio para hacer programas cristianos. Y ese cristianismo donde lo hace orar todas las mañanas antes de la mañanera con su pastor de cabecera y que lo ha declarado abiertamente. Eso explica las complicidades políticas que hay. Déjame preguntarte algo. Esto, pues que el presidente López Obrador menciona siempre y tan a menudo de la fraternidad universal, ¿tiene que ver con este tema? Explícanos, porque si ustedes se fijan en los gritos que ha dado el presidente López Obrador en el 15 de septiembre, pues siempre dice, y viva la fraternidad universal. Y en cuanto informe da, ya ven que da pues, cada media hora un informe, cada 3 meses o cuando se le ocurre, siempre dice, y viva la fraternidad universal. Es algo que Mónica y yo hemos comentado ya muchas veces. Sí, lo hemos ¿Qué comentado. lectura haces de eso, Manuel? ¿Qué tiene que ver con eso? Yo veo una relación directa donde pareciera que en el nombre de Dios empiezan a justificar todo y pareciera que todo tiene que hacerse. Para mí le existe y le existe en lo electoral y en lo político particularmente. Los cristianos estadounidenses estuvieron en México en esas épocas cristeras que atinadamente nos comentaba Mónica, con una fuerte influencia en escuelas de formación, parecido a las escuelas de las Américas, que eran escuelas militares, pero estas eran escuelas de formación cristiana, reclutando potenciales pastores para que pudieran llegar a las comunidades. Entonces, pueden haber sus aristas y sus divisiones, pero esta fraternidad es real y parece, en mi opinión, y es algo fuerte lo que voy a decir, es una fraternidad del encubrimiento, donde en nombre de Dios se permite hasta abusar a lo más débil de nuestra sociedad, a un niño, y a un niño que además generalmente es pobre y poco preparado, o un niño que es muy rico en alguna situación particular de otro tipo de secta que también es muy apoyada aquí en México por las clases sociales más altas, que es imperdonable. A ver, Adriana, ¿qué ha pasado con las víctimas? ¿Cómo empieza pues este seguimiento? Porque cuando en México se hace este homenaje, platicábamos alguna vez, Adriana, tú y yo, de espectaculares que estaban pues cerquita de mi casa, en Polanco, por el Auditorio Nacional, en fin, donde se iba a presentar una ópera y había un evento de homenaje a Nazón en Bellas Artes y luego se le iba a entregar una medalla que luego ya se dieron cuenta del tamaño del problema y decidieron no entregarla ahí, sino llevárselo corriendo a un salón. Pero de este momento culminante en donde la 4T saca sus mejores galas y ahí está Martí Batres y van todos y lo apapachan, llegamos al juicio. Y al encontronazo, digamos, de la realidad con las víctimas. Tú ahí has trabajado mucho. ¿Qué pasó? He tenido 2 semanas después de este homenaje. Hay senadores y diputados. Yo he dado los nombres, pero en este momento quisiera hablar justamente de lo que tú planteas, de lo importante,
porque finalmente en estas relaciones políticas que Manuel y que Mónica han mencionado, en el origen y en las relaciones políticas que Mónica y Manuel han mencionado, pues se genera justamente esta dependencia, ¿no? Hay un abuso de la vulnerabilidad de la pobreza, un abuso de la vulnerabilidad de la creencia, un abuso de la vulnerabilidad de personas que están deseosas de pertenecer a algo, y ellas han denunciado desde los años 80, o sea, no es la primera denuncia que se tiene. En los años 80 incluso hubo un joven que denunció que estuvo a punto de ser asesinado. Afortunadamente la libró, pero se fue para Estados Unidos porque aquí prácticamente tuvo la desprotección del Estado. Si me preguntan dónde estaba yo en los 80s, pues no puedo decirles que estaba yo en esa defensa, ¿verdad? Porque dicen, ¿dónde estabas tú que no los defendías? Eras bebé, sí, eras bebé. Era muy joven. Era bebé, estaba en el bambineto. Todavía no traía ese tipo de casos en mi vida, ¿no? Pero la verdad es que sí hubo mucho encubrimiento de autoridades antes, pero hoy, fíjate, la diferencia es que se hace público el apoyo. Y cuando tú haces público el apoyo, como sucedió con el crimen organizado, cuando el manto protector del Estado los envuelve públicamente, entonces hay un repliegue. Y las víctimas se han topado en México porque la denuncia que procede en Estados Unidos. La carpeta se inicia aquí en México también, un poco tiempo después, y aquí no ha pasado nada. En las reuniones con las autoridades federales, concretamente con la Fiscalía General de la República, pues evidentemente no hay un avance sobre a quién detener, a quién buscar. Hay otros implicados. Joaquín no es el único implicado en este caso. Hay una persona más detenida, mujer, en Estados Unidos. Hay por lo menos pastores alrededor de él que cometen las mismas conductas porque el ejemplo arrastra. Es cierto que la violación es para niñas y niños, la trata de personas con fines de explotación sexual está ahí para niñas, pero también para niños. Y también hay explotación de la servidumbre, lo decíamos, Tere, en algún otro momento. Las personas son llevadas a las casas de los ministros a hacer trabajo doméstico gratuitamente. Las personas son llevadas a construirles las escuelas, las universidades, compran los terrenos, los revenden. Es toda una empresa. Incluso Santiago Nieto congeló las cuentas y después las descongeló por obra y magia del señor, este señor que dicen... Que nunca se equivoca. De los tiempos que son perfectos, de ¿no? Los tiempos del perfectos, domingo pasado, así es. No, los tiempos de Dios, del Señor son perfectos, pues efectivamente, y en esa perfección lo que hicieron fue desproteger a las víctimas. Esperamos que el caso hoy sea traído por el FBI. Sé que hay fieles que nos pueden estar viendo y que dicen, no es cierto, esto no es cierto, esto no es cierto. Bueno, quiero decir, el despacho que está ayudando como abogados a las víctimas también es el que vio el caso de Maciel, de los abusadores de Maciel, de tal manera que no tiene que ver con la fe de una u otra manera. Claro. La denuncia, incluso en otros casos de cristianos, la Casa sobre la Roca, otro grupo de cristianos de Rocío Orozco, que está siendo investigada hoy también por violación, ¿no? Es que yo creo que hay que diferenciar, Mónica, ayúdanos a eso, entre lo que es realmente una religión y lo que es una secta. Yo creo que son cosas muy distintas y a lo mejor las sectas se aprovechan de esta necesidad de una creencia religiosa pues para abusar de comunidades enteras, ¿no? Aquí hay un tema súper interesante que tiene que ver con los cambios constitucionales en materia eclesiástica de 1992. Para hacer los cambios se necesitó utilizar una nueva figura que se inventó, la de asociación religiosa. Ajá. Estaba revisando, yo conocí, porque yo trabajé en asuntos religiosos entre 95 y 98. Ya hace mucho tiempo, pero sí conocí el archivo. De hecho, era parte de mi tarea conocer el archivo y llegar a una clasificación. En principio, esta denominación asociación religiosa lo que buscó fue equiparar a todos los grupos religiosos que se iban dando de alta. Y resulta que estaba viendo que Luz del Mundo tiene el registro número 7. El primero es la Anunciatura Apostólica. El segundo es la Conferencia del Episcopado Mexicano. El tercero es la SEM. Perdón, es la Arquidiócesis de México. Y esta tiene el 7. Es decir, lo que da cuenta que desde un principio estuvieron participando para tener una legitimidad ante la sociedad porque sabían precisamente que los tachaban de secta. Eso es a nivel legal.
Entonces no podemos hablar legalmente en México de sectas, pero sí son sectas. Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está no solamente en un cuerpo dogmático muy establecido. Todos los cristianismos tienen un cuerpo dogmático más o menos semejante. Luz del Mundo es ya casi un híbrido, porque cree en Jesucristo, pero no cree en la Trinidad. Entonces, al no creer en la Trinidad, salta uno de los dogmas básicos del cristianismo. Todos los cristianismos históricos creen en la Trinidad, incluso los cristianos adenominacionales, algunos, la gran mayoría creen en la Trinidad, pero este grupo de Aarón Joaquín no cree. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo deciden ellos eso? Porque el tema con Aarón Joaquín es que él dijo que se le apareció Jesucristo y le dijo que tenía que rehacer su iglesia. Eso no lo puede comprobar nadie, porque las apariciones no hay modo de comprobarlas. O sea, no te puedes meter al cerebro de la gente que está oyendo pues una alucinación. Alucinación, efectivamente. Sí, porque eso de las apariciones ni siquiera la Iglesia Católica lo acepta. Entonces hay todo un cuerpo doctrinal, un cuerpo jurídico, un tema histórico de consolidación institucional y organizacional. Luz del Mundo, por supuesto, es una institución y tiene organización interna, pero se le considera secta porque dicen pertenecer a algo que ya no tiene mucha relación. Por ejemplo, la Biblia, pues sí la usan, pero dicen que es letra muerta y solamente la pueden interpretar los hombres, las mujeres no tienen acceso. Entonces, todo este tipo de cosas que va segregando a los fieles y los va estratificando, va en contra de una religión. Una religión generalmente es muy democrática, porque todos los fieles valen lo mismo. Independientemente de los cargos, al final son almas. Y acá no. Acá tienen todos fuera de ellos están mal. El que tú me pongas. Lo mismo les dan musulmanes, católicos, que ortodoxos, que lo que sea, todos están mal. Solo ellos tienen la verdad y no dialogan. Ese es el punto central de definir una religión y una secta en su relación con el entorno social y otro tipo de instituciones semejantes. Pero a ver, Manuel, esto que está contando Mónica es realmente apasionante, porque también es una forma de manipulación este tipo de sectas. O sea, también conlleva, digamos, justo por lo que está diciendo Mónica, nadie puede probar si el Señor vio a Jesucristo o no, si Él lo dice y hay gente que le crea, pues eso lleva ahora sí que a un rebaño de fieles que puede ser un colectivo interesante para otros fines, no solamente políticos, sino concretamente trata de personas, abuso de niñas, en fin, pedofilia. ¿Cómo se da esa relación, Manuel? No, creo que estás dándole en el punto y lo dijiste de una manera muy clara. Aquí el problema no es que cada quien crea lo que crea o le crean a quien le quieran creer. Aquí el problema real es cuándo se viola la ley. Somos como sociedad una institución que ha formado leyes y ha formado códigos de conducta. Aquí el problema es que pues, pueden creer que una vaca es sangrada, como en algunos países, y puede o no ser respetable. O como yo que soy vegano, puedo pensar muchas cosas y que me quiera creer en lo que yo hago y si decido ponerme de cabeza y todo el mundo se quiere poner de cabeza. Aquí el problema es cuando llegas al atropello de las leyes que la sociedad hemos creado para protección de los más vulnerables. Y ese es exactamente el problema. Podemos entender de dónde vienen y podemos tratar de respetar. El problema es la violación de la ley. Y de eso es de lo que tenemos que estar hablando. Por eso insisto, y perdonen que sea tan terco en esto, tenemos que subir el nivel, no a una persona, no al líder de la secta, a los cómplices, porque el dinero que lavaron los legionarios no lo lavaron solos. Los niños que entraron a los seminarios y que fueron abusados, no fueron abusados milagrosamente por una persona. Hay cómplices y siguen ahí, y siguen estando al frente de las instituciones. Y lo mismo está pasando en la Luz del Mundo. Están invirtiendo cantidades millonarias en políticos,
en jueces, en investigadores, en ministerios públicos para congelar cualquier denuncia, para tratar de callarla, porque los cómplices necesitan mantener, y lo voy a llamar con todas sus letras, el negocio vivo, porque es un gran negocio y no nos olvidemos de esto. Y eso es lo más lamentable de todo esto. Bueno, y Adri, ¿cuántos casos en los que tú has trabajado, que has estado cerca, están documentados? Documentaron más de 20 en Estados Unidos. Hay mucho miedo de denunciar. En México hay por lo menos 6, pero la gente tiene miedo de denunciar. Por lo que dice Manuel, pero también por la fe. O sea, la gente dice, si yo denuncio, pierdo a mi familia, porque las familias siguen dentro de la propia iglesia. Imagínate, cuando tú le preguntas a alguien y le dices, si fuera tu hijo, ¿qué harías? Pues, señores, es que sus padres fueron quienes los entregaron en muchas ocasiones, claro, en tributo al líder, ¿no? A este grupo, que mantienen los poderosos, evidentemente, gente poderosa, para estas relaciones que generan cierto dinero. O sea, por eso la trata de personas y en este caso, este delito es transnacional, tiene que ser juzgado aquí también en México. Claro. Y tendría que ser atraído por el FBI. Entonces, esos son los casos denunciados. Pero lo que yo sí te puedo decir es que hay cientos de víctimas que no se atreven siquiera a denunciar. Hay en los que nosotros estamos ahorita, que estuvieron presentes, hubo varones, hubo niñas, hubo jóvenes. O sea, hay gente que incluso después de la sentencia empezaron a recibir amenazas porque tú sabes que la ley protege las identidades de las víctimas, ¿no? Xochitl tomó la decisión de hacerse visible justo porque ya estaba cansada, porque tuvo el apoyo de su esposo, porque tuvo el apoyo de este grupo de abogados, de muchos otros que estuvimos ahí. Pero, por ejemplo, hubo niñas y un niño de 9 años que denunció y las identidades fueron reveladas recientemente entre los miembros de la iglesia. Empezaron a circular las fotos y las amenazas que empezaron a recibir para ellos y para sus familias, pues se dan al amparo de este poder, al amparo de estas complicidades, porque saben perfectamente que la impunidad en México pues va a hacer que no suceda absolutamente nada y por eso las carpetas no avanzan. Es que son clientelas, Mónica. A ver, ahora sí, cuéntanos de esa relación perversa. Bueno, en realidad, lógicamente, en 1929, el perfil de Aarón Joaquín era el de un constitucionalista. Estaba en contra de todo lo que no fuera nacionalismo y busca llegar primero a los gobernadores de Jalisco. De hecho, el que los apoya fue el general Marcelino García Barragán, que fue secretario posteriormente de la Defensa, pero fue gobernador muy joven. Abuelo de Harfuch. Exactamente. Abuelo de Harfuch, aquí en la Ciudad de México. Exacto. Él los apoya y les concede, no directamente él, sino su sucesor, les conceden los terrenos de la hermosa provincia y se vuelven casi un grupo corporativo del PRI. O sea, desde que nacieron están involucrados con el tema político porque, primero, a la parte política le interesaba porque era un grupo de contención a la Iglesia Católica en Jalisco. Ese es el punto de interés por parte del partido y del gobierno local, en principio. Y, en segundo lugar, hicieron una especie de relación que podríamos llamarla con un tinte cesaropapista, es decir, que es como vaso comunicante. El Aarón Joaquín y el gobernador en turno tenían una relación estrecha y se apoyaban uno al otro. Eso es lo que pasó. Y bueno, este modelo lo replican en tiempos de la 4T. Por eso, Nazón se junta con gente de Morena y también con gente de Movimiento Ciudadano. Bueno, porque gobierna Jalisco, también tiene que ver algo eso, sí, ¿no? por supuesto. Sí. Cuando vieron que Movimiento Ciudadano se volvió algo importante en el microcosmos, o más bien el cosmos local, sí, lógicamente se allegaron, porque el regalo, la interrelación de élite con élite, porque finalmente Aarón Joaquín, Samuel Joaquín
y Nazón Joaquín se vincularon a la élite política, ninguna otra más, porque nunca los verían de partir con las élites económicas o sociales de... Bueno, pero sí era un buen negocio, aparte, ¿no? Aparte de pero ese poder es el diezmo. y lo que tú quieras. Los miembros de Luz del Mundo tienen que dar un diezmo. Y ese es diezmo de Adebis, o sea, el 10% de sus ganancias y de su trabajo, y parte del diezmo es la entrega de las niñas para el servicio del INE. No puede ser esto posible. Es una interpretación literal de los tiempos bíblicos. O sea, niegan y creen se creen Dios prácticamente. Sí, claro. No, pues hay una declaración, seguro la han visto, de una chava que dice, oye, no eres Dios, me violaste una y otra vez, pero no eres Dios, porque aparte el rollo de Nazón, hasta donde yo entiendo, es que les decía, esto te va a hacer pertenecer a la iglesia en otro nivel, te va a dar estatus ante Dios, o no sé qué rollo mareador se tiraría señor, pero... Es que Él es Dios en la tierra. Él es Dios en la tierra. La diferencia con el catolicismo, donde tienes representantes sacerdotes y demás, que no evitó lo del padre Maciel, ¿verdad? Es una situación jerárquica. Pero Él sí es Dios encarnado en la tierra, así se describe. Así se describe. O sea, no es una descripción, perdón Manuel que me haya adelantado, pero no es una descripción que hayamos hecho nosotros. Él se describe así. Bueno, Manuel, y... ¿qué pasó que estaban tan confundidos en la Cuarta Transformación? Pues que de plano hicieron algo que nunca habían hecho, que es utilizar un recinto tan importante como el Palacio de Bellas Artes, porque vivimos en un estado laico, quiero recordar eso, que es importante. Vivimos en un estado laico y eso creo que debería de protegernos a todos y no utilizar un recinto público pues para honrar a un líder de estas características. ¿Qué le pasó a la 4T? ¿Sabía lo que estaba haciendo? ¿Se hizo bolas? Porque luego ya no sabían dónde esconderse. Y actualmente a todos los que fueron a la fiesta dicen, no, pero nosotros así, llevarnos con ellos, no. Es que pues nos pidieron, es que pues sí, no, pues Bellas Artes no permitió que se le diera la medalla. O sea, lo que quieren es como lejos. ¿Qué pasó ahí? A ver. Vamos a dividir por partes el comentario. Primero, nada más complementar. Se mencionó Movimiento Ciudadano, se mencionó el PRI. Efectivamente, el PRI lo hizo clientelar con muchas de sus cosas que ha hecho, pero omitimos el PAN. El PAN tuvo extraordinarias relaciones también con la Luz del Mundo. El exgobernador, el que asesinaron recientemente, Aristóteles Sandoval, tenía una estrecha relación y también los utilizó en Jalisco corporativamente para varias de las elecciones. Entonces, nada más quiero aclarar eso para no dejar fuera, aquí no hay buenos y malos, aquí hay políticos que usan a estos grupos religiosos para sus fines. Y eso explica, y llegamos a tu pregunta, ¿qué le pasó a la 4T? Pues muy simple. La 4T simple y sencillamente se siente impune, se siente protegida por el pueblo sabio y puede hacer lo que sea. Este homenaje fue una manera de darle las gracias por todo el voto corporativo que se fueron y se desbordó en un pacto, pero no solo con la Iglesia de la Luz del Mundo, sino con muchas de las iglesias cristianas, en un pacto para apoyar a Andrés Manuel López Obrador a llegar a la presidencia, algunas personas de buena fe, pero la mayoría con este interés de recibir algo a cambio. Lo primero que recibieron a cambio es ese homenaje que buscaba limpiar la imagen, buscaba proyectar al líder en otro concepto y de ahí mandarlo a un lugar que definitivamente no le pertenece. Quitarle esa etiqueta de secta, quitarle esa etiqueta de abusador de menores, hacer caso omiso a las acusaciones, y ese era el pago, era un pago mediático el que se le trató de dar, y pues le salió el tiro afortunadamente por la culata, y ahorita están muy quemados todos los políticos que estuvieron ahí. Y por último... Sí, nada más una aclaración, Aristóteles era del PRI. Priista. Sí, no era del PAN. Cierto. Sí. Me imagino que Adriana podrá
Salió a defender al... Mira, aquí, no lo dije yo, pero debo lo dijo decirlo Mónica con toda claridad. Finalmente, los delincuentes son delincuentes del partido que sean, ¿no? Así es. Y yo he denunciado a los panistas como lo hice con Rocío Orozco en su momento. Claro. Cristiano. Y qué bueno, porque una de las cosas que me consta es que el panista Alberto Cárdenas trataron de darle el apoyo, y al no dárselo en esa elección del 94 en Jalisco, se fueron con el prismo. Sí es cierto, qué bueno que lo aclaras. Yo creo que aquí lo importante, Manuel, retomando las palabras de Adriana, es que aquí lo que importa es que son seres humanos que están abusando de otra persona. A mí no me importa si son priistas, panistas, perredistas, de MC o de lo que sea, son seres humanos pues que están ocasionando un daño de por vida a estas personas. Porque un niño, y eso sí te lo digo como psicóloga, si me permiten, un niño, una jovencita o cualquier persona que sufra un abuso sexual, pues es una persona que queda lastimada para el resto de su vida. O sea, su vida no es igual antes y después. Entonces aquí hay un problema humano, hay un problema de poder, hay un problema de manipulación de colectivos, y en el fondo es la utilización pues de los seres humanos pues, con fines clientelares y con fines también económicos, Manuel. Perdón, ahora sí, breve paréntesis. No, tienes toda la razón. Nada más cierro con decir que una víctima, la principal característica que siempre tiene, es que siente que tiene algo de culpa y algo de responsabilidad en lo que pasó. Puede ser un niño, sientes que tú vas y acudes, y eso hay que tomarlo muy en cuenta cuando queremos entender por qué solo hay 20 denuncias, cuando podrían haber cientos de miles de denuncias. Y segundo, pues que vivimos en un estado de impunidad donde la primera impunidad la da la misma congregación a la que perteneces. Y no quiero seguir tirándole, pero veamos a los legionarios. Era increíble cómo la gente defendía a muerte, y cualquier persona que levantábamos la voz o que hacíamos una columna o que opinábamos al respecto, se nos dejaban venir con todo, e incluso amenazas comerciales de retirar publicidad hubo en algunos medios. Esto hay que entenderlo muy bien. Y ahí podemos explicar por qué existen estas personas haciendo este tipo de cosas, y de ahí la importancia y mi admiración para ustedes tres por levantar la voz, porque si este programa debe dejar algo en claro, es que más allá de los líderes de estas iglesias, tenemos que señalar a los cómplices y a los que les siguen aplaudiendo, a los que permiten que sus hijos sigan siendo educados en sus instituciones, yendo a sus templos, cuando saben y les constan que hay denuncias. También tiene mucha culpabilidad el padre que entrega a su hija como diezmo, también tiene muchísima complicidad quien se queda callado y no hace nada porque le conviene a sus fines políticos, y quien le hace homenajes, como lo han hecho políticos de todos los partidos, y quien los recibe y quien los trata como si fueran gente grata, cuando son la escoria de nuestra sociedad. Ahora, ¿qué sigue, Adriana? Antes de que se nos vaya a acabar el tiempo. Yo confío en que el FBI atraiga el caso. Los abogados con Xochitl y Sharim y un grupo más de víctimas están trabajando al respecto. Acá hemos insistido en la urgencia de que se juzgue aquí. O sea, entiendo que una persona no puede ser juzgada, en el caso de México, 2 veces por el mismo delito, pero acá no ha sido juzgado. Acá está detenido este proceso. Y yo he denunciado, porque luego me preguntan, di nombres. Bueno, yo dije concretamente el caso del senador Israel Zamora, y lo he denunciado no ahora, lo denuncié desde hace mucho tiempo. Como reitero, denuncié en su momento a Rocío Orozco en el uso comercial de las víctimas, que fue diputada de mi partido. O sea, esto de verdad, para mí lo más grave de fondo es que no podemos justificar ante lo que estamos viendo que la impunidad siga este curso que está tomando. Lo que sí percibo, y te lo digo, es un silencio total. Déjame
un poco abundar al respecto. Yo confío en que el FBI, insisto, atraiga este tema. Confío en que la demanda civil también que han planteado las víctimas proceda. Y quiero decirles que todos los datos que hemos dado vienen de la denuncia y de lo que se comprobó ante el juez. O sea, no es un tema que hayamos mentido nosotros o que nos lo sacamos de la manga o que porque estamos frustradas o enojadas lo dijimos. O sea, hay datos específicos. Ahí están las iglesias construidas, ahí están las manos de obra usadas para otras cosas. A las jóvenes estudiantes en Estados Unidos, por ejemplo, que logran sus becas, los líderes les quitan sus becas de $60,000, por ejemplo, que son préstamos estudiantiles, no becas, préstamos estudiantiles que luego se la dan al pastor literalmente, Tere. Entonces, siguen muchas cosas. Es muy difícil entender qué va a pasar en México. Yo confiaría en que la Fiscalía General de la República, en lugar de que Alejandro Gertz persiga a sus familiares y se la pase en ese tema o con lo de la Universidad de las Américas, que es el otro negocio, y también lo he denunciado, pues por Dios, o sea, haga lo que le toca hacer al señor y atienda todos los casos que estamos viviendo hoy en esta violencia que no puede permitirse. No tenemos muchos casos todavía abiertos en ese sentido. Hay aquí carpetas que ni siquiera se han investigado. En el caso de Xóchitl ha venido 3 veces, 2 ocasiones a denunciar, la siguiente a ratificar y la tercera por correo electrónico le permiten hacer algunas cosas. Yo espero que siga la justicia. Y nada más quiero plantear, hay una denuncia que su servidora hizo ante la Fiscalía General de la República por el titular de programas sociales de bienestar, después candidato a la alcaldía de Guadalajara por parte de Morena, Carlos Rojas, recordarán ustedes, que pidió concretamente, hay grabaciones ahí, el apoyo de la Iglesia de la Luz del Mundo, porque aparte de ofrecerlas para todo esto, también los ofrecen como votos. A ellos les dicen, tú tienes que votar aquí, y ellos votan a donde tienen que votar. Claro. Como el caso de Mamá Rosa. ¿Qué tal? Perdón, ¿no? ¿Qué tal? A ver, Moni, ¿qué sigue después de todo esto? Quiero decirte, Manuel, que Mónica, concretamente, pues ha estado también durante mucho tiempo dándole seguimiento al caso Maciel. En fin. Sí, es más mi especialidad. Es una de sus especialidades. Entonces sí, yo creo que aquí, afortunadamente, pues son ustedes ejemplo de cómo no mirar para otro lado, sino cómo levantar la voz sobre estos temas. A ver, Moni, pues... Bueno, hay una cosa que es real. No hay una sola iglesia o confesión religiosa que esté exenta de manipulación y de casos de abuso sexual. Vemos casos en Estados Unidos de bautistas. Los mormones, ¿qué tal? Estaba viendo en las notas, en todos los mensajes que llegan, que hablan de una serie de Netflix que está buenísima de Obedece no sé qué. Obediencia Fe. Obediencia Fe, que ahí se ve exactamente cómo es este tema de la poligamia. Ojo, en la Biblia viene el tema, ¿cuántas esposas tuvo Salomón? ¿Cuántas esposas tuvo David? O sea, hay casos que sí se relatan en Reyes y toda esta parte histórica del pueblo de Israel, en donde se ven estos casos. O sea, no es invento y ese tipo, no. Se ve claramente que desde los albores de la humanidad, la parte religiosa ha tenido aspectos negativos y esto es, pues finalmente, el abuso de las personas, sobre todo de mujeres y niños, siempre. Bueno, entonces, pasando esto, o sea, no hay una que se escape. Bueno, y hombres también. Y hombres también. Sí. Y niños también. Y niños también, pero bueno, los más frágiles son niños, niñas y mujeres. Los hombres es más extraño, sucede, claro que sucede, pero es menor, al parecer. Bueno, el tema es que creo que en México no le hemos entrado como otras sociedades a exigir, a documentar, a probar, porque también ha habido, no es este caso, por supuesto, ni el de los legionarios, no, claro, pero sí hay casos de acusaciones en falso. Eso también existe. Correcto. Entonces, creo que en México falta mucho por hacer en términos de una legislación integral que finalmente castigue esto de oficio, con un señalamiento y que proceda a cuidar a las víctimas, que ese es uno de los grandes problemas. No se sientan apoyadas las víctimas y por eso no denuncian, porque temen que simple y sencillamente los saquen de todo. ¿Qué pasó en el caso de Xóchitl?
que la sacaron de Luz del Mundo. Sí, nada más comentar, sí, la ley, nosotros estamos obligados, de acuerdo al artículo 1 constitucional, a seguir tratados y leyes internacionales. Estamos obligados, por ejemplo, en el caso concreto de la ley de trata, a seguir la ley de trata y debe seguirse de oficio, Moni. El problema a fondo es la voluntad política de alguien para perseguir el delito. Efectivamente. La efectividad y la eficiencia de ministerios públicos en la investigación y documentación de los casos. El seguimiento de la gente que hace política para estar tras las autoridades y que en lugar de que el porcentaje de carpetas de investigación que estamos hablando, y lo platicamos el día del 8 de marzo, Tere, llamemos de cada 10 carpetas de investigación, sí uno es muchísimo, o sea, el porcentaje que se sigue investigando es menor, porque no hay investigación en México. Entonces, es cierto que el que acusa está obligado a probar, que es el caso de Estados Unidos, ya se probó el delito, perdón. Podrán defender lo que quieran, pero el delito está probado en Estados Unidos. En el caso de México, ni siquiera han permitido en las declaraciones que se han hecho, tendrían que haber seguido en ese proceso y no se siguieron. Sí hay leyes, lo que no hay es Estado de Derecho, ni legalidad. Bueno, y aquí en México en pues, este es país. la Y menos especialidad, ahora. ¿verdad? Sí, o sea, ahora. en este momento. Manuel, un comentario final. Nada, les agradezco, las admiro, las respeto. Sigan, por favor, luchando. Sigan hablando por estas voces que no tienen voz. Sigan sacando adelante las denuncias con datos, con pruebas, sin rencores, sin odios personales, que es difícil hacerlo porque hay que ser muy objetivos para poder documentar, como lo han venido haciendo, todo esto que está pasando. Y sigamos buscando justicia. Sigamos haciéndole que le cueste carísimo al político que apoye estas gentes y estas conductas, que le salga carísimo en lo electoral y que no lo tengan extorsionado con quitarle votos, con quitarle distritos, porque tiene que apoyar a ciertas sectas y ciertas prácticas que son totalmente deslenables. Muchísimas gracias, un privilegio estar con 3 mujeres tan talentosas. Díaz, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado, por todas tus aportaciones. Oigan, preguntan mucho cómo se llama la serie. Amor, hoy, algo de obedece, sé dócil. Ay, sí. Es interesante. Un comentario, por ahí alguien está preguntando que quiénes son los drusos. Los drusos son un grupo religioso que se origina en el Kurdistán. No se sabe exactamente qué creen porque es una religión esotérica en el sentido de que sus ritos y sus creencias son privadas. Incluso practican una pantalla religiosa. Fingen convertirse a otra religión para mantener su propia religión en privado. Y son muy poquitos en el mundo. Están básicamente en Jordania, Israel, Líbano y en Siria. Mónica, qué interesante. Sí, los drusos son un grupo muy, muy interesante. Sí, se llama Sé dócil, reza y obedece. Y está en Netflix. Sí, está en Netflix, es de la semana pasada. Y yo quisiera hacer una aclaración porque efectivamente, a ver, uno de los temas que de alguien que está comentando, no hubo prueba. A ver, sí hubo todas las pruebas. Sí, claro. ¿Qué es lo que hizo Joaquín Nazón? No quiso llegar a juicio. Claro, y por eso hizo un acuerdo, porque en el momento en el que llega a juicio, en lugar de 16 años, 8 meses, hubieran sido 100. Entonces, a mí ahora sí que no me vengan con que no hay ley. Sí hay ley. Sí hay ley. A diferencia de lo que aquí piensan, sí hay ley. De todas maneras, sí hay ley. Digo, se acogió a esta fórmula. Sí, miren, si le quieren entender a este mecanismo de me declaro culpable y por eso me reducen la sentencia, vean, ahora sí que hablando de series, en Netflix hay una serie que se llama La Escalera, ¿sí? Que es de un hombre que aparentemente mata a su esposa y todo lo que sucede alrededor del juicio y si sí, y si no, en fin. Entonces, véanla porque ahí se explica muy bien al final cómo este hombre también, para salvarse de la cadena perpetua, decide aceptar que mató a la mujer, aunque siempre te quedas con la duda de si la mató, si no la mató, pero lo hace justo como Nazón, pues para salvarse de una cadena perpetua. Y por otro elemento, Teri, perdón, sé que ya estamos sobre el tiempo, por otro elemento, porque eso le permite a él seguir mandando desde la cárcel. Claro, que es lo que está haciendo. Mantener el control con el resto de los líderes de la iglesia. Entonces, yo sé que hay mucha gente que cree,
Ojo, yo no culpo a los que creen. Están en su derecho de creer. Lo que no se puede permitir es entregar a sus hijas, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a sus nietas. O sea, eso no se puede permitir. Se le llama delito. Así es. Hay que castigarse. Y no me salgan con que son usos y costumbres, ¿eh? Ah, de sí. veras. No, ya, porque por ese es favor. otro tema, por favor. Palacio Nacional. Claro, sí, ya. ya. Bueno, pues de veras un privilegio. Manuel Díaz, muchísimas gracias, en serio. Mi querida doctora Mónica Uribe, te veo al ratito. Nos vemos al ratito. Te agradezco No, nada que muchísimo que agradecer. hayas venido. Encantada Como de haber siempre, venido. aprendimos mucho, Mónica. Danos tu Twitter. Mi Twitter es @leire con I latina o Y. Es que tengo los dos. Bueno, no importa. El Leire con I latina o Y, pero el que vean más gente es el bueno, porque el otro no me acuerdo la clave. Ok, pero es Leire. Leire 1966. @Leire Manuel, ¿tu 1966. Manuel, tu Twitter. Sí, es Díaz-Manuel. Díaz-Manuel. @Díaz-Manuel. Y mi querida Adrianita Dávila, Adriana muchas gracias. Dávila. Adriana Dávila. Sí. Adriana, de veras, muchísimas gracias por acercarnos este tema. Tuvimos unos panelistas de lujo, incluida desde luego tú. Gracias. Y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a EUR que nos donó también. No veo los nombres, pero en fin. Muchas gracias. María Muñoz, que nos donó desde Niza, muchísimas gracias. Oigan, tienen que hacer algo. Suscríbanse, denle la manita para arriba, o sea, el like. Patricia Pidal también nos donó, muchísimas gracias. Y síganos, aquí estamos todos los martes a las 11 de la mañana en Valle de Lágrimas. Y sí, sufrimos un chorro, pero también nos la pasamos a todo dar porque aprendemos y podemos ayudar. Muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes. Gracias, Oriana. También. Gracias. Y nos Gracias. vemos la semana entrante. Besos.